Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos ubicados en el desierto de Nazca, en Perú. Fueron trazadas por la cultura Nazca y según pruebas de carbono 14, su antigüedad se remonta al año 550 después de Cristo. Las líneas Nazca están compuestas por varios cientos de figuras geométricas, meandros, representaciones animales, vegetales y humanas, laberintos y otros dibujos geométricos. Lo más representativo son las figuras de animales. Estas líneas trazadas oscilan entre los 40 y 210 centímetros. La profundidad de las líneas nunca excede los 30 centímetros y algunas son simples rasguños en la superficie, pero aún así pueden ser reconocidas cuando el sol está abajo y el relieve se acentúa. Estas líneas se extienden por 500 o hasta 800 kilómetros cuadrados, con longitudes de líneas que pueden llegar a medir hasta 275 metros de largo. Con los últimos estudios realizados por la Universidad Yamagata de Japón, son más de 150 los geoglifos hasta hoy encontrados en las pampas de Nazca, los cuales fueron descubiertos mediante una inteligencia artificial especializada en la identificación de dichas figuras. Contrariamente a la creencia popular, las líneas de Nazca no son apreciables solo desde el aire, sino que pueden ser fácilmente vistas desde las colinas circundantes. De hecho, fueron descubiertas por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Xespe, que las divisó mientras hacía senderismo en la zona en el año de 1927. Técnicamente, las líneas de Nazca tienen una desviación pequeña. Probablemente, los nazcas usaron cuerdas para no desviarse en el trazo de las cerca de 1000 rectas y dibujaron las cerca de 800 figuras animales mediante la traslación de modelos realizados a escala a grandes cuadrículas hechas con estacas y cordeles. El clima cálido de 25 grados y la falta de lluvia en la región preservaron las figuras, pues prácticamente no llueve en la zona. Pero a pesar de todos los descubrimientos, no se tiene claridad del para qué fueron creadas. Una hipótesis las considera como centros de adoración para agradecer a los dioses las benevolencias del clima. Asimismo, una visión las considera como una prueba de que las sociedades del pasado recibieron la visita de extraterrestres y Nazca era un complejo para el aterrizaje de las naves alienígenas. Otra hipótesis plantea que dichos dibujos muestran un gigantesco calendario y ciertos signos astronómicos. De hecho, las llama el calendario de mayor escala en el mundo. Finalmente, una investigación realizada por Nicola Marini y Giuseppe Orefici ha puesto de relieve una relación espacial, funcional y religiosa entre los geoglifos y los templos de Cahuachi. Con la ayuda de técnicas de detección remota satelital, los investigadores italianos han detectado y analizado 5 grupos de geoglifos, cada uno caracterizado por distintos motivos, patrones y funciones. El más importante se caracteriza por motivos serpenteantes o en zigzag, con una clara función ceremonial, trapecios y líneas que convergen hacia las pirámides de Cahuachi. Las estatuas Moai de la isla de Pascua. Es una isla de Chile con una superficie de 164 kilómetros cuadrados y una población de 7.750 habitantes. La isla es uno de los principales destinos turísticos del país debido a su naturaleza y la cultura ancestral de la etnia Rapa Nui, cuya más notable huella corresponde a enormes estatuas antropomorfas conocidas como Moai. En 1995, la UNESCO declaró esta isla como Patrimonio de la Humanidad. Estas enormes estatuas de piedra fueron hechas para representar a sus ancestros, a sus gobernantes o a sus antepasados, que después de muertos tenían la capacidad de proteger espiritualmente a la tribu. Se han registrado unos 900 moais en toda la isla. Varían en su peso, desde las 5 hasta las 60 toneladas de peso, con alturas desde los 3 metros hasta las más grandes de más de 10 metros. El moai más grande es una estatua de casi 22 metros que habría llegado a pesar más de 200 toneladas, algo impensable aún para la tecnología más moderna. La desaparición de la civilización Rapa Nui
es tan misteriosa como los moais que construyeron. Las explicaciones apuntan a un desastre medioambiental provocado por el propio pueblo, la guerra civil o la llegada de los europeos. Una cosa es segura: los habitantes de la isla fueron innovadores arquitectos espirituales. Para la ciencia, el trasfondo místico reside en que todas miren hacia el interior de la isla. La idea popular es que están en esa orientación para proteger a la isla y a sus habitantes, pero su ubicación parece estar lejos de ese ámbito. ¿Para qué se construyeron estas monumentales estatuas? Aún es un misterio, pero los estudios más recientes apuntan a que pudieron ser de ayuda en el sistema agrícola que manejaba esta tribu antigua. El significado de los moais es aún incierto y hay varias teorías en torno a estas estatuas. La más común de ellas es que las estatuas fueron talladas por los habitantes polinesios de la isla. No se sabe exactamente cómo eran trasladadas, pero es casi seguro que dicho proceso exigió el uso de trineos o rodillos de madera y además una alta ingeniería para movilizar dichas estructuras. Finalmente, los moais, las gigantescas estatuas de piedra que pueblan la isla de Pascua y que han dado fama mundial a este enclave perdido en medio del Océano Pacífico, aún son un misterio debido a su complejidad, tamaño y el enigma de su funcionalidad. Stonehenge, que literalmente significa monumento de piedra prehistórico, es un monumento megalítico construido entre el año 3000 y el 2000 a.C., ubicado en el país de Inglaterra. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1986. Las piedras erguidas de Stonehenge están formadas por grandes bloques de rocas distribuidos en 4 circunferencias concéntricas. El exterior, de 30 metros de diámetro, está formado por grandes piedras rectangulares coronadas por dinteles de piedra, quedando hoy en día solo 7 en su sitio original. En su interior permanece una losa de arenisca micácea conocida como el altar. Entre los años 1919 y 1926 se realizaron las primeras excavaciones de enterramientos de 58 individuos, mujeres y hombres, cuyos cadáveres habían sido quemados previamente. Actualmente han sido encontrados 300 enterramientos de restos humanos, lo que hace suponer que no es un cementerio, sino un sitio en donde se hacían sacrificios humanos a los dioses que adoraban. Stonehenge se ha entrelazado durante mucho tiempo con la astronomía, particularmente debido al hecho de que está alineado en la dirección de la salida del sol del solsticio de verano y la puesta del sol del solsticio de invierno. Esto fue observado por primera vez en el año de 1720 por William Stukeley, el arqueólogo británico que fue pionero en el estudio de Stonehenge. Desde entonces, muchos astrónomos de renombre han estudiado Stonehenge, tratando de encontrar conexiones entre su construcción y las estrellas. Una de las teorías más famosas proviene del astrónomo estadounidense Gerald Hawkins, quien argumentó que Stonehenge podría haberse utilizado para predecir los eclipses. Se ignora con certeza para qué fue creado este gran monumento, pero algunas suposiciones aseveran que se trata de un observatorio astronómico que servía para predecir las estaciones. En el solsticio de verano, el sol salía justo atravesando el eje de la construcción, lo que hace suponer que tenían conocimientos de astronomía. En todo caso, podemos deducir que este monumento era el centro ritual de un sistema religioso asociado con los antepasados y con el movimiento del sol y de la luna. Y el análisis de los enterramientos nos sugiere que Stonehenge fue uno de los lugares más sagrados y reverenciados en Europa entre el Neolítico y la Edad del Bronce, desde sus orígenes en el año 3100 a.C. hasta su cenit en el año 2100 a.C. Pero siempre estaremos a la espera de que un nuevo estudio, otra excavación arqueológica o un hallazgo fortuito ofrezcan una nueva interpretación de este conjunto singular.